Buenas tardes, estamos en La Verdad Escondida de Imagen Televisión, programa número 12, y seguimos caminando. Hoy nuestro invitado, licenciado en Sociología por la Unidad Complutense, por la Unidad Carlos III de Madrid, estudiante de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid, perdón, y precario a tiempo completo. Empezó su trayectoria activista en el movimiento estudiantil contra el Plan Bolonia y posteriormente formó parte del grupo que creó Juventud Sin Futuro. Ha participado activamente en el movimiento 15M y actualmente, además de Juventud Sin Futuro, participa en la oficina precaria EPA de Patio de Maravillas y en Ganemos Madrid, especialmente en tareas de redes sociales y trato con medios de comunicación. Candidato de Claro que Podemos, consejero ciudadano en la Comunidad de Madrid y candidato a primarias de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hoy está con nosotros Pablo Padilla, miembro de la unidad política Podemos. ¿Qué futuro le espera a nuestro país cuando un gobierno permite que la generación más preparada de la historia haga la maleta para buscarse un futuro? Cuando el talento se escapa porque no hay oportunidades, porque se mira hacia otro lado, a pesar de que el día de mañana sus servicios serán facturados como un servicio externo a nuestro país que paguemos todos los ciudadanos. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. Y sin más dilación, ¿qué es la Oficina Precaria? Pues la Oficina Precaria es un colectivo que surge el 1 de mayo de 2012. Después del estallido del 15M en 2011 veíamos que había muchas esferas de la vida social, como la sanidad o la educación, que se habían visto afectadas o atravesadas por todas las lógicas del 15 de mayo. Lo que vimos desde Juventud Sin Futuro es que el mundo del trabajo o lo laboral no había experimentado ese cambio, ¿no? Las herramientas que históricamente habían servido para defender los derechos de los trabajadores, los sindicatos, Sí. no habían sabido, no habían querido adaptarse al nuevo modelo productivo y especialmente al papel que jugamos los jóvenes en el mundo laboral. Por eso nos pusimos en marcha y montamos la Oficina Precaria, que desde el primer día funciona en el Centro Social Patio Maravillas y que ofrece, entre varias cosas, asesoría laboral gratuita a jóvenes o no tan jóvenes precarios que desconocen sus derechos o que están viendo cómo se vulneran. Pues tenemos un equipo legal que les ofrece asesoría y que les acompañamos a los juicios. Y en paralelo a esta asesoría laboral hacemos, sin inventar la pólvora, algo que han hecho los sindicatos toda la vida, que es medidas de presión para aquellos empresarios que están vulnerando derechos. Y lo hacemos tanto en la calle como en las redes sociales o en los medios. ¿Asumís también las tasas judiciales? Sí, es todo gratuito. En el caso de que haya una victoria por parte de la Oficina Precaria y la sentencia imponga el pago, ya sea de salarios debidos, de finiquitos o de convenios no aplicados y de salarios que no se habían recibido, la Oficina Precaria en ese caso, y solo en ese caso, se lleva un 15%, que la mitad va para los abogados y la mitad va para la reproducción de la propia Oficina Precaria. Pablo, ¿está maltratada laboralmente la juventud que accede a su primer empleo y cuando lo consiguen son empleos basura? Sí, o sea, claramente. Este fenómeno no es una cosa nueva, no es solo producto de la crisis. Digamos que en 2005, cuando España iba bien, la juventud ya experimentaba o su primer contacto con el mundo laboral era fundamentalmente la precariedad. Lo que cambia después de la crisis es esta idea de que la precariedad se cura con la edad. Antes parecía que un joven accedía al mundo laboral, se tiraba 2-3 años pues yendo de trabajo basura en trabajo basura, mal pagado, pero llegaba un momento en el que se supone que accedía ya a un puesto indefinido, con su salario, sus vacaciones. Eso se rompe. Y ahora la precariedad ya no es una cuestión de jóvenes, sino que entendemos que es una forma de vida y que afecta especialmente a los jóvenes, pero también a los mayores de 45 años y a las mujeres y a los migrantes en concreto. ¿Hay algún tipo de estudio sociológico que indiquen qué futuro les espera? Pues hay, o sea, el problema con el tema de los estudios es que normalmente depende mucho de quién los elabora y todos los estudios que son críticos o que ponen en cuestión algunos de los dogmas neoliberales que han sido hegemónicos en el mundo del trabajo desde los años 80 aquí, en toda Europa, no se ponen en cuestión. Sin embargo, hay algunas tasas y algunos datos que son incuestionables, independientemente desde la óptica desde la que se mire,
que yo creo que ponen de manifiesto que a la juventud, si se siguen con estas políticas, no tenemos mucho futuro. Y estoy hablando no solo de la tasa de paro juvenil, que está por encima del 50%, la tasa de temporalidad, que 9 de cada 10 contratos que se firman son temporales, y de hecho no es la última, en la anterior EPA ya se decía que había 800.000 personas que trabajaban por horas. Especialmente lo que nos encontramos con el mundo del trabajo es, a día de hoy, tener un empleo no es sinónimo de conseguir escapar del riesgo de pobreza o exclusión social. Y eso es, yo creo, el paradigma que cambia fundamentalmente, y es el modelo que quieren traer los que se están aprovechando de la crisis. Sí, llegar a la conclusión de que trabajas, pero no puedes vivir. Claro, o sea, esto de no llegar a fin de mes te ocurre aunque tengas trabajo, y especialmente la juventud, que nuestro primer contacto con el mundo laboral suelen ser o trabajos temporales, o becas en fraude de ley, o incluso puestos en los que te obligan a hacerte autónomo, te obligan a ser falso autónomo, aunque tengas un único pagador, que condiciona todas el salario, las formas laborales y demás. Claro, ahora es difícil saber hasta cuándo con papá y mamá. Pues sí, salía recientemente un estudio del Consejo de la Juventud de España en el que solo 2 de cada 10 jóvenes menores de 30 años han conseguido emanciparse. Esto no se debe a que de repente haya habido un estallido de amor familiar, que cada uno puede hacer con su familia lo que quiere, sino porque no existen posibilidades reales para la juventud de emanciparse. Y esto es por 2 cuestiones. Una, por el empleo precario del que hablábamos, y otra, porque la vivienda, que se supone que es un derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución, los poderes públicos no lo garantizan. Bueno, tenemos muchos derechos recogidos en la Constitución que se incumplen. Claro, de hecho creo que es uno de las cuestiones que ponen en tela de juicio todo el movimiento del 15M sobre el reconocimiento de los derechos formales y cómo se garantiza su ejecución o su puesta en práctica en lo material. ¿Tú crees que ha habido un exceso de protección por parte de las familias para que los jóvenes se vean incapaces de tomar una participación activa en todo lo que concierne a la sociedad? Yo creo que esta es una idea que a veces está muy extendida, pero no tenemos que olvidar que la cultura política de este país, a la juventud, especialmente antes del 15 de mayo, se nos enseñaba el camino que teníamos que seguir era: tú pórtate bien, no te metas en política, o sea, que esos son jaleos, eso déjaselo a otros, tú estudia y ya encontrarás un trabajo, una casa y una familia. El 15 de mayo rompe eso, la juventud especialmente, aunque también otros sectores de la población, dice, oye, que la política no es una cosa de unos señores en un despacho con traje y corbata, que la política es lo que hacemos todos los días, y una parte es votar una vez cada 4 años, pero hay mucha más política fuera de eso, o además de eso, y la juventud se reivindicó como un actor imprescindible a la hora de hablar del cambio. Compromiso. Claro, de hecho es complicado pensar un proceso de cambio social a lo largo de la historia en el que la juventud no haya jugado un papel fundamental, y yo creo que desde el 15 de mayo, Podemos y otras herramientas que ponen su punto de mira en lo institucional, la juventud estamos jugando un papel en el que no nos estamos jugando solo unas elecciones concretas, sino que nos estamos jugando seguramente las próximas décadas de futuro de este país. A tu juicio, ¿cuántos preceptos de la Constitución se están incumpliendo por parte de los gobernantes? Pues la mayoría de aquellos derechos que tienen que ver con el sustento material que no garantiza la función pública. Y me refiero, hay algunos derechos, como puede ser el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión o a la libertad de reunión, que obviamente están siendo mucho más garantizados que en otras épocas más grises de nuestro país. Sin embargo, no podríamos llegar a hablar, y hay quien habla de que vivimos en una democracia de baja intensidad, porque igual que se modulan o regulan estos derechos, el derecho al trabajo, a la educación, a la sanidad o a la vivienda empiezan a verse menoscabados, ¿no? Algunos con mayor fuerza que otros, pero es complicado que en un país en el que desde el 78 la mayoría de los derechos están vinculados al empleo, porque tenemos derecho a consumir o a través del poder adquisitivo que adquieres con el empleo a tener ciertos derechos, en un país con 5 millones... No hay poder adquisitivo, hay precariedad y todo lo demás. Con 5 millones de personas paradas estás generando una bolsa de ciudadanía que está excluida precisamente del estatus de ciudadanía. ¿Para ti qué es la figura del becario? Pues el becario son los minijobs. O sea, no tenemos minijobs aquí porque tenemos la figura de los becarios. En la oficina precaria tenemos una campaña que se llama No más becas por trabajo, y que denuncia que muchos de los puestos que están cubriendo los becarios y las becarias
realmente hace tiempo hubieran estado cubiertos por trabajadores con con más o menos derechos, con modalidades diferentes de contrato, pero que se reconocería su relación laboral, porque lo que ocurre con los becarios es que tanto las empresas como las universidades o los centros de estudios que firman estos convenios no reconocen la relación laboral que existe de esas personas y lo enmascaran como una relación formativa o de educación. Son parches laborales. Son parches laborales y que de hecho no hay un interés por parte de la administración pública en conocer cuál es la magnitud de este problema. No hay un listado de becarios, no hay ni siquiera un mínimo, un porcentaje máximo que puede tener una empresa de número de becarios. Hay 3 sectores, especialmente de la economía de este país, que se sustentan fundamentalmente en los becarios, que es la hostelería, los medios de comunicación y el turismo. ¿La banca? En la banca, yo creo que el becario que forma parte de la banca tiene características particulares, o de algunas empresas también. Trabaja muchas horas, ¿eh? También, claro, tiene, a diferencia de los becarios de los medios de comunicación y de la hostelería, suele, no siempre, ¿no?, pero suele recibir cierta mayor remuneración, pero sin embargo insisto en que el problema no es tanto el número de horas o la remuneración, que por supuesto, sino el reconocimiento de la relación laboral, porque si tú eres un becario, ya sea en un medio de comunicación o en la banca, tú no tienes derecho a paro. Tú no tienes reconocida una cotización, aunque es cierto que hubo una propuesta de ley para que cotizásemos, pero luego hubo una contrapropuesta de ley para que no cotizásemos. Y en ese sentido lo que tenemos es mano de obra muy, muy barata y con escasos derechos. Lo hemos comentado antes de alguna manera, pero ¿tú crees que existe un acomodamiento por parte de la juventud a la hora de asumir riesgos, de asumir responsabilidades y caminar de otra manera? Yo, siempre que hablamos de juventud es una pregunta que... Hablo de empleo a menores de 25 años. Claro, es complicado, si tenemos la idea de un joven de menos de 25 años hace 20 o 25 años, obviamente las responsabilidades que adopta esa persona no son las mismas que las que adopta un joven actualmente. Seguramente con 25 años, hace 25 años, es posible que tuvieras ya hijos, que tuvieras tu trabajo en el que te ibas a mantener prácticamente toda la vida, porque era un poco la idea, y a día de hoy no. ¿Cuál es el problema? Que estamos, creo que no se trata de acomodamiento, sino que se trata de cambios en los estilos de vida y en una cuestión también de tanto de la formación como de las expectativas que tiene uno respecto a su futuro. Claro, porque volviendo un poco a la figura del becario, teóricamente el trabajo que debería hacer el becario tiene que estar relacionado con lo que realmente, para lo que se está preparando, pero es que esa no es la realidad. Un becario al final en una empresa, una gran empresa, en un banco, acaba haciendo fotocopias. Sí, acaba haciendo lo que le toca. Pueden ser fotocopias o puede ser hacer un informe que no le van a dejar firmar a él porque claro, es un becario y no es un trabajador y lo tiene que firmar el jefe de turno. Y la medalla se la va a poner el jefe de turno. Claro, sí, eso sin duda. Yo creo que con el tema de los becarios lo que sí que es curioso es que todos los gurús que hablan del mercado laboral, de que hay que meterle mano, el abaratamiento del despido, la dualización, rara vez se acuerdan de esta figura del becario. Y lo que está ocurriendo aquí es que, pese a la infinidad de modalidades de contrato que se pueden ofrecer a una persona joven, que puede ser contrato en prácticas, de aprendiz, de formación, pero insisto, en el que se reconoce que está haciendo un trabajo, las empresas, obviamente, prefieren acogerse a las formas de contrato que tienen exenciones fiscales, que no te hacen pagar la cotización de la Seguridad Social y que incluso puedes despedir a un becario. Bueno, ahora con la reforma laboral se puede despedir a cualquiera. Aún más, ¿no? Pero los becarios, como que antes de las reformas laborales, ya tenían toda la indefensión que podemos estar sufriendo el resto de trabajadores después de las sucesivas reformas del Partido Popular y del Partido Socialista. La implicación que tiene la juventud en la vida política, ya vimos una parte en el 15M, evidentemente, que una parte importante. Manifestarse y perseverar son cuestiones distintas. ¿Qué mueve más a nuestra juventud? ¿Manifestarse por manifestarse y olvidarse del resto? ¿O se manifiestan y además perseveran en una idea, en un concepto? Claro, yo creo que... En conseguir algo. Yo creo que las calles se vieron el 15 de mayo y posteriormente inundadas de gente joven. También creo que la gente joven lleva formando parte del tejido social, de la sociedad civil, ¿no? de lo mejor que tienen nuestras ciudades, que es la gente
saca tiempo de donde no lo hay y le quita horas al sueño para desde montar bancos de alimentos, Sí. desde organizar centros sociales. Yo creo que no son dos elementos antagónicos, no es o haces una cosa o haces otra. Por supuesto que habrá gente que le resulta atractivo o le resulta motivante el ir a una manifestación en concreta, porque seguramente comparta las reivindicaciones de las que se dan en esa manifestación y luego no vuelva a tener contacto con la vida política más allá de lo que puede ser. Pues, También le influye el grado de empatía que tenga claro, para desarrollar otras pero actividades, yo ¿no? creo que también las manifestaciones masivas han servido para demostrar a mucha gente joven que se puede hacer política de muchas maneras y que están los grandes eventos en los que salen cientos de miles de personas a la calle, pero está ese trabajo de hormiguita, ¿no? Que día a día y poco a poco pues genera medios de comunicación comunitarios, hace que las asambleas de facultad consigan, pues por ejemplo, el pago de las matrículas se ha conseguido fraccionar en 6 pagos y eso no ha sido porque los rectores hayan dicho ¡ay! Estos chicos me caen bien, voy a fraccionar el pago. No, eso ha sido porque ha habido mucha gente haciendo encierros, manifestaciones, sacas comunicados, haces fiestas, o sea, como que hay un repertorio muy amplio de acción social que ha permitido que la juventud tenga pequeñas victorias que poco a poco se van sumando y que yo creo que aportan indiscutiblemente al cambio que estamos generando en este país. ¿Qué daño crees tú que está produciendo este superministro que tenemos, señor Wert, a la educación, al sistema educativo y por tanto cercenando el futuro de los jóvenes y reservando la educación al poder adquisitivo de unos pocos? Pues yo creo que Wert ha sido la cara que le ha tocado poner al gobierno, pero que hubiera dado igual que estuviera el señor Wert u otra persona, porque el ministro de Educación en este caso lo que está guionizado. ¿Qué? Está guionizado, ¿no? Claro, está ejecutando un plan que no solo es del Ministerio de Educación, que forma parte del gobierno y es un poco lo que has explicado. Un derecho que consiguió, o sea, que se consiguió a través, especialmente en los años 80, de mucha movilización, sí, que se consiguió que la universidad fuera accesible para tanto familias más humildes como familias más pudientes. Estamos viendo un retroceso en el que son solo los hijos de las familias con más recursos los que pueden acceder, y ese elemento que históricamente ha servido como un elemento de igualdad de oportunidades, o por lo menos de equilibrar la balanza, ¿no? Que son las becas a las personas que tienen bajos ingresos, eso también se reduce. A la vez que se suben las tasas, se reducen las becas, y esto genera que el perfil de persona que puede ir a la universidad es un perfil muy concreto, que es fundamentalmente aquella persona que puede costeárselo, ya sea porque sus padres tienen dinero, pero también ocurre que antes mucha gente joven tenía que compatibilizar, especialmente en los últimos años de carrera, pues un trabajo y unos estudios. Ese plan Bolonia, del que muchos dijimos que traía barbaridades y que deterioraba el sistema educativo, sí, se vuelve malvado cuando el ritmo de estudio, asistencia a clase y fiscalización de cada tarea que realiza el alumno impide en muchos casos que la persona pueda, después de las clases, ir a trabajar, ya sea porque tiene que entregar cosas permanentemente, que con esto no estoy negando la utilidad que tiene en algunos sentidos la evaluación continua y demás, ¿no? Que son como elementos que se han querido vincular, pero el plan Bolonia lo que viene es a deteriorar el uso de la universidad y el contenido, y ahora lo vemos con la nueva reforma, esta del 3+2. Que eso, esto viene a reservar todavía más. Claro, y el problema ahí no es el 3+2 o el 4+1, el problema es que los años que se consideran fundamentales para poder integrarte en el mercado laboral son los años que cada vez cuestan más y cada vez son más años, ¿no? Hemos pasado de tener un grado, ahora mismo el grado prácticamente es papel mojado, ahora necesitas un máster, y el máster son 2 años que te cuesta 10.000 euros. No sé, yo ahora a día de hoy seguramente no podría haber estudiado la carrera que estudié con los precios que está ahora. A mí me costó el primer año de matrícula en la Carlos III 600 euros. Ahora mismo una matriculación, un curso entero en primera matrícula, te puede estar costando 1.800 euros, 2.000 euros. No sé, o sea, como que está claro que la educación quieren convertirla en un privilegio, lo que antes era un derecho, y un privilegio para unos pocos. Ese privilegio que nos retrotrae a tiempos muy pasados. Claro, pareciera que hubiera quien está incómodo porque la mayoría de la gente joven pueda ir a la universidad, estudiar, y dicen que un pueblo ignorante es más fácil de manipular. Sí, bueno, eso está claro. No voy a decir cuáles son las intenciones de nadie, pero sí, parece que es lo que hay. Sí.
¿Tú crees que las grandes empresas han encontrado un gran chollo con esta reforma laboral, prejubilando a gente experta y contratando una mano de obra barata, multipuestos? Sí, yo creo que tanto la reforma laboral del Partido Popular como la del Partido Socialista está dictada por la COE. Son las reivindicaciones que yo desde que era muy pequeño estoy escuchando en la televisión: abaratar el despido, reducir la negociación colectiva. Es lo que han conseguido y, sin embargo, no se está creando empleo. No se está creando ese empleo que decían que iban a crear gracias a abaratar el despido. Bueno, ya se manejan las estadísticas como se desea. Claro, yo creo que el problema fundamental es que en este país se ha insistido en que el problema eran los costes laborales y los costes del despido, y sin embargo, aun reduciendo estos, no se está generando empleo. Y esto viene por dos cuestiones. Una, el empleo se produce por dos cuestiones, ¿no? Especialmente las pequeñas y las medianas empresas, de las que tanto se dice el gobierno defensor: por la demanda interna y por el acceso a crédito. Le hemos dado 200.000 millones de euros a la banca y las pequeñas y medianas empresas no ven el crédito. Y es imposible tener demanda interna si yo estoy parado o tengo un salario de 300 euros. Así que todas las medidas han ido enfocadas a beneficiar a la parte que contrata sin garantizar unos derechos mínimos para las partes contratadas. Y de hecho esos derechos mínimos o esas garantías de las partes contratadas son imprescindibles para el desarrollo económico de cualquier sociedad. Porque si estamos en una sociedad desarrollada de Europa con una economía de mercado, si tú no tienes población que consuma, tú no puedes crear puestos de trabajo. O sea, yo no es que esté de acuerdo, yo creo que eso es un principio de economía. Es un principio de economía y se está vulnerando. ¿Por qué? Porque se está premiando, privilegiando un modelo de economía, que es la economía financiera, que es inmaterial, que de hecho vemos como las grandes empresas del IBEX y todas las acciones no dejan de subir. Son las únicas empresas que van bien en España, ¿no? Pero la economía real, las familias, no es que la recuperación económica no esté llegando a las familias, no. Es que la recuperación de unos, los beneficios de unos, se consiguen única y exclusivamente a base de los sufrimientos y las precariedades de otros. Esa es la conclusión. Hacemos un pequeño receso, regresamos inmediatamente.